visitar un poco sobre este tema que es muy importante, gracias, que es la prevención sobre todo. Yo puedo hacer, a ver si, ¿dónde apunto? Allá. El pie diabético y el enfoque en prevención, porque uno piensa que puede hacer una fisiatra, una médica rehabilitadora con pacientes con diabetes. Bueno, el enfoque de nuestra área sería sobre todo en la prevención en el pie diabético. Y eso es un poco de el resumen de lo que vamos a ver. Rápidamente ver un poco de epidemiología, patofisiología, algunos puntos claves como el síndrome de movilidad articular limitada, Piaget-Coe y deformidades. También va a haber unos resultados de un estudio que he hecho el último medio año durante mi estadía en el hospital aquí, en la sala de medicina interna, sobre lo que yo encontré en los pacientes y también algo sobre evaluación anual y diario de los pacientes con sus pies diabéticos. La epidemiología, la relevancia del tema. Bueno, ustedes saben, diabetes es una enfermedad muy existente en todo el mundo y está aumentando, ¿no? En el nivel mundial, las cifras que obtuvo de 2021 es de que hay 537 millones de pacientes en nivel mundial entre las edades de 20 y 79 años, lo que representa 10% más o menos de la población del mundo. Ese porcentaje obviamente en diferentes contextos del mundo, el porcentaje difiere un poco, a veces, ¿no?, entre 8 a otros lados hasta 15% de la población que tiene diabetes. La diabetes es una enfermedad, obviamente, ustedes saben, de por vida, con muchas complicaciones, si uno no se cuida bien. Tiene una mortalidad alta por diferentes tipos de complicaciones que se pueden tener, y la mortalidad en 2021 estaba estimada a 6.7 millones de personas mundialmente. Ahora, sobre el pie diabético mismo, hay diferentes cifras también, lo que ves en la literatura también dependiendo del lugar. Ahí en ese dato que yo vi del OMS, perdón, no del OMS, el primer flechita, que del 3 a 4% de las personas que tienen diabetes en un cierto momento de su vida hay la prevalencia del 3 o 4% en ese estudio, pero en otros lados hay hasta el 7, 10 y en México he visto una cifra de hasta 13% de presencia de un pie diabético en esos pacientes. ¿Ya? La prevalencia a lo largo de la vida, durante tu enfermedad, tienes un riesgo del 19 hasta 34% de desarrollar ese pie diabético con úlceras y con muchas más complicaciones después también, ¿no? Muchas veces, ustedes saben, cuando el úlcera del pie diabético no se sana, ¿qué es la complicación? Muchas veces llega a la amputación, ¿no? Entonces, aquí ves, por ejemplo, una cifra de 70% de las úlceras del pie toman más que 20 semanas de tratamiento. En algunos estudios dice 2 a 5 meses, que es un promedio de cuánto tome un úlcera, si es que se sana, para sanar, ¿no? Obviamente ya vamos a ver más allá también qué son las diferentes complicaciones de diabetes que llegan a tener influencia en desarrollar una úlcera. Eso ya vamos a ver como tanto en la área vascular como en lo neuropático. Y el riesgo de muerte a los 5 años en un paciente con una úlcera de pie es 5 veces mayor que en un paciente sin úlcera con diabetes. Entonces la mortalidad cuando tienes una úlcera aumenta rápidamente, ¿no? Cada año aproximadamente 4 millones de personas con diabetes desarrollan una úlcera, y eso precede a un 85%, 80 hasta 90% de las amputaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué es el pie diabético? Porque es un término medio general. ¿Qué es?
La diversidad no es una cosa, es la diversidad de anomalías en los pies en pacientes con diabetes mellitus que se desarrollen a lo largo de la enfermedad por causa de neuropatía, macroangiopatía, también microangiopatía, pero no está tan comprobado cuál es su, su influencia en eso, más la macroangiopatía, también la movilidad reducida de articulaciones y otras causas de trastornos metabólicos. Y todo eso coexisten en el paciente con diabetes mellitus y van a desarrollar esa pie diabética con un alto riesgo. La patofisiología, esa quizás no es muy leíble, vamos a mencionar brevemente. Aquí ves que es un conjunto de factores, así las tres redes que ves, la micro y macroangiopatía, los cambios mecánicos y la polineuropatía, que entre ellos se comunican y se influencian y llegan a tener riesgo de desarrollar úlcera y de tener complicaciones en el pie, ¿ya? En cuanto a la angiopatía, como dije, es más comprobado que la macroangiopatía tiene influencia en eso, sobre todo la isquemia, obviamente, la necrosis, pero también cuando haya una úlcera que no se sana rápidamente, ¿ya? Después también, ahí dice, la regulación de perfusión alterada hace que las conexiones arteriovenosas del pie se abren demasiado para que el pie es más caliente y desarrolle edema. Entonces eso también, el edema es un factor de estorbo para que cuando haya úlceras se pueden sanar, ¿ya? Porque es un estorbo, es demasiado líquido en el tejido, ¿ya? En cuanto a cambios mecánicos, y eso no es tan conocido, quizás como por ejemplo la polineuropatía que llegamos después, pero hay muchos cambios mecánicos que vamos a ver un poco más allá, que hacen que hay un riesgo alterado, un elevado para desarrollar úlcera. ¿Qué es? El patrón de marcha cambia en los diabéticos, sobre todo cuando ya hay polineuropatía y hay pérdida de sensibilidad, también por el peso obviamente, pero también por la polineuropatía, que no solamente es en la sensibilidad, sino también en la función autónoma, disfunción autónoma, como parte de la polineuropatía, hace que los tejidos también, por ejemplo, la secreción disminuye y que el piel llega a ser muy seco, pero también los tejidos conectivos también cambian. Muchas veces ves que por ejemplo, los lugares donde hay más tejidos subcutáneos se van más hacia distal y proximal. Por ejemplo, en la metatarsalia vamos a ver después que se baja un poco esa capa de protección, que es el tejido subcutáneo, y que tiene mayor riesgo de aumentar la presión ahí, y por eso también se llega a hacer deformidades en el pie, ¿ya? Ahí como vamos a ver más allá también, es por esos cambios mecánicos en ciertas partes va a haber un incremento de presión local, y por ese incremento de presión se desarrolla callo, ¿ya? Y el callo mismo, la presencia del callo, también aumenta aún más la presión local, y por la misma presión y fuerzas de empuje y de presión van a causar problemas debajo del callo, y ese es uno de los riesgos que muchas veces no nos damos cuenta en los pacientes con exceso de callo, que hay probablemente problemas debajo del callo que no vemos y que ellos no ven, que pueden llegar a ser una úlcera aún desde el inicio invisible, porque puede llegar a ser, por ejemplo, una hematoma debajo del callo que uno no ve y después se puede formar una úlcera, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que ni se ve, pero sí hay muchas mecánicas, fuerzas ahí trabajando, desarrollando algo, ¿ya? A ver, deformaciones, eso es por el patrón de caminar que cambia, y las deformaciones mismos.
que se produce deformaciones. No sé si ustedes han visto alguna vez un pie Charcot. Ese es obviamente uno de los más graves de deformaciones que hay. Pero ahí ves que realmente todo se destorba y por la misma anatomía muy alterada que se producen como zonas de riesgo donde hay prominencias óseas que no deberían estar porque deberían estar mejor posicionadas, y ahí hay riesgo de formación de úlceras por aumento de presión, ¿sí? Cambios en función impactante del tejido subcutáneo ya mencionamos. Ahora la polineuropatía, el último círculo que está ahí, lo más conocido es la pérdida de sensibilidad. Obviamente, como lo decimos nosotros, es la pérdida de sensibilidad protectiva o protectora, no sé cómo sería uno de los términos. Es la protección que nosotros cuando no tenemos una herida y sentimos que nos duele, entonces cambiamos nuestra forma de caminar para que se pueda sanar la herida. Ellos, por no tener esa alerta, ¿ya? Entonces ya no protegen, porque la gente sigue caminando sobre esa herida y no va a sanar. Peor con los diabéticos, y como dije, puede tomar hasta 5 o 6 meses, a veces un año para sanar. Entonces esa protección de la función nerviosa para decirnos cambia un poco o cambia tu patrón de marcha, no hay. Es el gran riesgo, ¿ya? Pero también la polineuropatía, como dije, no es solamente la sensibilidad superficial, sino también la función autónoma, dice, ¿no? ¿Autónomo? Yo sé. Entonces, las secreciones, el estado de la piel, pero los tejidos subcutáneos, entonces la temperatura, todo eso puede estar afectado en la polineuropatía diabética, ¿ya? Entonces eso también hace que la piel es más vulnerable, ¿ya? Entonces, últimamente, cuando se forma una ampolla, una herida, muchas veces es precedido por una hematoma subcutánea. Entonces, como dije, la gente no siente, ¿no?, por la polineuropatía muchas veces y no se puede sanar. Ahora, bueno, eso es sobre todo en cuanto a la polineuropatía. Igual hay los úlceras solamente isquémicas, pero el porcentaje de ellos es mucho más pequeño, ¿ya? El 50% más o menos es de origen polineuropática, pero gran parte de eso también es mixto, ¿no?, que tiene las dos cosas. ¿Cómo se llama? Compromiso vascular, tanto como lo neuropático, ¿ya? Una cosa que también es importante darse cuenta en el último punto, porque a veces no necesita estar ni problemas mayores vasculares en cuanto a la macrovascularización, pero cuando hay una herida y cuando hay un edema, una inflamación que es mayor, no un poquitito, pero sobre todo en los dedos del pie, esa misma edema, porque son los arterioles los más pequeños, de los últimos obviamente, un poco de presión ahí, con un poco de compromiso vascular, ni mucho, pero un poco ya puede provocar necrosis por la misma presión, porque son los arterioles más pequeños que hay. Entonces es la razón mecánica nomás que hace que el riesgo es aún sin macroangiopatía grande, que se puede producir en necrosis, sobre todo cuando se trata de los dedos del pie, ¿sí? Lo mencioné antes, el síndrome de movilidad articular limitada, SMALT, también se dice, o queiroartropatía, no sé si han escuchado mucho, no es muy conocido, pero en los diabéticos, las pies diabéticas es muy común que la movilidad es muy limitada. Y ahí hice igual en el estudio, no pude tener los datos aquí visibles de esa parte, porque era un poco más complejo, pero se ve que hay mucho menos movimiento, dorsiflexión, inversión del pie, también el hallux, la extensión del hallux es limitada. ¿Y qué hace cuando tú tienes dificultad de mover, de tener flexibilidad en los pies cuando caminas? ¿Qué pasa? A
¿Alguien? Se atrofia. ¿Se atrofia? Altera la forma con que... Altera la forma como caminas, ¿no? Pero al final el riesgo es porque normalmente cuando yo camino desarrollo así gradualmente, todo bien, mi pie, pero cuando yo no lo puedo hacer, no sé si lo puedo mostrar, pero es como que voy un poco ahí, y porque no tengo la flexibilidad de doblar tanto como para desarrollar bien mi pie ni mis dedos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces voy un poco así como, no sé el término en español, pero que voy así más en bloque, no gradualmente, y no se divide bien la presión. ¿Qué pasa? La presión se aumenta en ciertas partes cuando se hace, porque tenemos durante la marcha, tenemos diferentes fases cuando se desarrolla el pie. Hay 3 fases y en la fase 1 a 2 y 2 a 3 hay unos puntos que se va a aumentar de repente. Para ir a la siguiente fase se va a aumentar la presión. Entonces ahí mismo por esa misma síndrome que va a aumentar mismo la presión en lo mecánico, lo que uno no puede flexiblemente marchar, ¿ya? Entonces, ahí dice, aumento de presión, aumento de fuerza de empuje y presión, entonces eso llega a un riesgo mayor de úlcera, ¿ya? También uno de los síntomas cuando podemos ver es preguntar al paciente cómo descubrimos eso, es instabilidad, porque cuando nosotros estamos de pie o quizás en la noche, por ejemplo, o cuando estamos en la cama y queremos ir al baño, muchas veces, por la oscuridad, nosotros dependemos mucho de la flexibilidad del pie y la propiocepsis para, no solamente la propiocepsis, pero también nuestra capacidad de estabilizarnos, ¿no? Para no caernos. Esa paciente tiene muchos problemas en las noches cuando es oscuro, ¿ya? Uno de los síntomas que eso tiene problemas los pacientes con este síndrome. Entonces, eso es una cosa que podemos, ¿cómo se llama? Recordarnos cuando preguntamos a alguien con pie diabético para saber si tiene problemas con eso. Y por esa misma razón tiene alto riesgo de caídas accidentales también, ¿sí? El pie Charcot, la artropatía de Charcot es una afectación en la pie que ocurre en poco porcentaje de los diabéticos, creo, si no me equivoco, de 1 a 2%. Dice, una prevalencia de 1 en cada 680 pacientes diabéticos. Y eso en un conjunto también de diferentes cosas juntándose el uno afectando al otro, sobre todo las microtraumatas, las fracturas y luxaciones, por los cambios mecánicos que hay en el pie y el cambio en patrón de marcha, ¿ya? Entonces eso lleva a deformidad y prominencias óseas debajo de la piel que pueden causar formación de heridas y úlceras de presión, ¿no? Aquí arriba ves a la derecha el pie Charcot donde ve completamente deformado y también puede llegar a tener edema óseo, ¿no? Aquí ves ejemplos de deformidades comunes también en no diabéticos, pero también en los diabéticos. Lo que vemos obviamente aquí a la izquierda, a ver dónde es mi puntito, Hallux valgus, bunión, aunque aquí no tanto todavía, ¿no? Aquí eso es dedo de martillo, dedo de garra, está el término en holandés. A ver, estos son los martillos, que es en la interfalangeal proximal, donde hay la flexión, ¿no? Y aquí es en las dos, tanto en la proximal como en el distal, aumento de flexión, ¿ya? Pie Charcot. Lo que es muy común es aquí ves el grado mayor, que es ¿cómo se ve en español? La profundización de la articulación metatarsofalangeal, ¿ya? Entonces, está muy hacia abajo, ¿viste? ¿No? En comparación con el pie plano, esto es completamente diferente, que la metatarsofalangeal va hacia abajo. Y por la misma razón, en la misma mecánica,
ves aquí que aquí va a haber toda la presión del mundo cuando uno camina. Y aquí se va a formar el callo. Aún ves aquí también toda la región. Muchas veces es toda la región, a veces solo el TP1, ¿no? Donde ves el callo. Ahora les voy a presentar un poco lo que vi aquí en el hospital. Espero que lo puedan ver. Tenía unos 57 pacientes entrevistados y aquí ves cuántos años con la enfermedad. Mayor porcentaje, ese es el número de pacientes que tenían más que 10 años de diabetes. Esto es menos que 2 años, 2 a 6, 6 a 10 años, ¿no? Pero la mayor parte tenía ya muchos años de diabetes. Aquí, este es un poco anamnéstico sobre cómo van con su control de diabetes. Y aquí ves control en casa, ¿qué dice aquí? Control Endocrinólogo. endocrinólogo. Sí. Entonces yo le pregunté cuán frecuente en los últimos 3 años fuiste al endocrinólogo. La gran cantidad nunca. Eso es cuántas veces en 3 años. Este es 36, eso quiere decir cada mes. ¿Ya? Aquí, una vez en los 3 años. Hay mucha diferencia, pero la mayor parte nunca fue. Increíble, ¿no? Y después había también gente que iban a la posta, pero era menos porcentaje. Pero obviamente es diferente ir a la posta a un endocrinólogo, que te puede también referir a otros para hacer chequeos de los ojos, de los riñones, etc. De control en casa, aquí ves, no es el azul, y casi 50% no se controla en casa la glicemia, ¿ya? Pero ese porcentaje sí. Y ahora ves cuántas veces más o menos se controla en casa, ¿no? Eso es durante la semana, eso es 3 veces al día, lo más frecuente, y esto es casi nunca, una vez al mes, ¿ya? Entonces está distribuido un poco, ¿no? Pero eso obviamente es solo de parte de que lo que sí se controla, este no, es 0, ¿ya? Entonces ahí ves un poco la diferencia en hábitos de las personas. Ahora, ¿qué vi aquí en cuanto a la presencia de complicaciones de diabetes? Aquí vemos la retinopatía. Obviamente es anamnésico, ¿no? No tengo todas las pruebas que se han hecho, pero es anamnésico. El 27% sí o sí ya tenía comprobado retinopatía, y eso es de todos los diferentes, de los diabéticos de recién de 1 año y de 33 años de edad de diabetes, digamos, ¿no? Muchos no sabían, pero ya tenían la visión borrosa, por ejemplo. Eso es la interrogativa, es 38%, y en 35% dije que no tenía ni síntomas, y en estudios nunca fue comprobado. Neuropatía, esto es de todos los pacientes, el 51% ya tenía neuropatía, ¿ya? Pero cuando vamos a ver, esto es interesante, hice como un porcentaje de todos los diabéticos de pocos años, de 1 a 5 años de edad de diabetes, y ya, a ver, bastante ya tiene la neuropatía, que dice que sí, pero después aumenta. ¿Viste? Pues ya son otros colores, pero aquí es el sí, va creciendo de 5 a 10 años, la mayor parte tiene, y ahí ya, sí. Vamos a la nefropatía. Ya, aquí ves de todos los pacientes juntos, de 1 a 5 años, de 5 a 10 y más que 10 años de diabetes. ¿No? Aquí ves, aquí sí el gris, y eso no se pone, no sé por qué, sí son colores, pero el 32 más 5, 37% tenía ya nefropatía entre todos, pero obviamente los primeros 5 años un pequeño porcentaje iba creciendo, 23%, y después ya ves, ¿no? La afectación. Ahora la angiopatía, ese dato no es muy confiable, debería, vamos a eso. Claudicación ya con síntomas, y eso es de todos juntos aquí,
de los pacientes probables, 5%, pero un cuarto ya tiene claudicación. Aquí. Y bueno, eso no lo voy a dejar. Y la amputación, aquí ves, nos vamos primero abajo. Abajo es lo que ya tenían, eso es entre todos, ¿ya? 11% tenía amputación, ¿sí? Sí, ¿Qué dice en el medio? 7%. ¿Y pero qué dice aquí? Sí. Sí, también, ya, es juntos, perdón. Entonces 18% en total, pero los primeros 5 años solo 7%, y después iba creciendo. Tampoco crece mucho después, los 5 a 10 años queda casi lo mismo, pero después de los 10 años ya tiene un gran riesgo, ¿no?, de tener amputaciones. Ahora, con todos esos datos, y como dije, mi enfoque es la prevención. No sé cómo voy en el tiempo, si tengo que apurarme o no. Sí, está bien. Ya. Los pilares de la prevención, porque esto es re importante, realmente. Si queremos hacer algo, debemos estar aquí, porque hay hartos pacientes con diabetes en Bolivia, ¿no?, en todo el mundo. Pero si nosotros no cumplimos ese rol, vamos a ver aquí, y siempre digo a los pacientes, después yo no quiero, ya les muestro aquí, su vecino ya tiene su pie amputado, ¿no?, su pierna amputada. Cuidado, porque si tú no cuides, ahí llegas. Es muy importante la prevención. Entonces, primeramente, uno de los pilares es reconocer el pie con riesgo alterado. La paciente mismo tiene que saber que tiene alto riesgo, ¿ya? Después, evaluación específica y diario, del pie con riesgo alterado. Eso es el deber de los pacientes que nosotros debemos enseñarles. Ellos diariamente tienen que chequear su pie, ¿ya? Después, hay calzados. Aquí no tanto como en mi país, pero sí hay formas de cómo tú puedes lograr unos calzados que son mejores para pies con deformación y con neuropatía, que tiene características mejores para cuidar, ¿no?, y bajar el riesgo de llegar a tener úlceras, etcétera, etcétera. Seguimiento. Importantísimo cuando hay una herida, no dejarlo, chequearlo frecuentemente, estar ahí mismo, encima. Y educación no solamente del paciente, sino su entorno, porque muchas veces si la familia no ayuda, la motivación del paciente es pésimo, muchas veces ustedes saben, ¿ya? Evaluación anual del paciente, eso voy a dejar por ahora, ¿ya?, porque no tengo mucho tiempo. Chequeo diario del pie. ¿Qué tiene que ver el paciente? Obviamente si hay heridas, y obviamente donde no se ve, abajo en la planta, después entre los dedos. Decir a los pacientes, no solamente lo que se ve fácilmente, ver si hay, ¿no?, rubor, si hay calor, si hay callo. Si hay mucho callo, los pacientes tienen que ir a un podólogo, a alguien que pueda ayudarles en eso. Cuando hay grietas, hematomas, ampollas, y aquí inspeccionar el calzado antes de ponérselo, no solamente para restaurántelas aquí, sí hay, pero también yo conozco pacientes que tú tienes, ¿cómo es posible que tenía un rollo de cinta adhesiva dentro del pie y no se dio cuenta y se hizo una herida horrible? Porque la polineuropatía es realmente increíble lo que es. Evaluación anual por un profesional, ver la piel, las uñas, el color del pie, la forma, deformidades, posición de los dedos, presencia de callo, todo eso, ¿no? Hacer la prueba de sensibilidad protectora con un monofilamento que siempre hago, pulsaciones, movilidad articular, y ahí vamos, que la gente aquí dice que sí recibió información sobre los riesgos en diabetes en el pie. 30% recibió información, ya también es incluido los que tienen 40 años de diabetes. Después, ¿sabe cuidar su pie? 18% apenas, dicen. Y después, si chequean, ni la mitad chequea su pie, ¿ya?
Esos son la megaropatía, disfunción autonómico, hiperpigmentación, sequedad, atrofia, pelo reducido, anomalías uñas, son todo así síntomas de eso. Y aquí ves los datos de disfunción. Cuanto más es el puntaje, cuanto más síntomas de eso tiene, ¿ya? Entonces varios que tienen como 4 de los 5 síntomas, ¿ya? Y varios de los 5, ¿no? Heridas, aquí en la población 37% ya tenía heridas y no vinieron para el pie diabético al hospital, la mayoría, ¿ya? Vino por otra razón. Presencia de edema, casi, bueno, 17%. Presencia de callo, 1/3 más o menos. Examen físico, no vi muchas deformidades, de verdad me sorprendió, ¿sí? Más la hundimiento del metatarso falangeal, sí, vi bastante, ¿sí? Pero dedos de garra, martillo, superposición no tanto, pero el hallux valgus también sí, bastante. Eso tenemos también a veces a nuestra disposición, ¿no? Medir la presión plantar para ver cómo es, cuál no es la metatarsalia, por ejemplo, que tiene la zona roja que está mal, entonces hay que tener una plantilla ortopédica para reducir, para poner una guarita antes, para que esa recibe presión y se saca la presión de allá de estar. Y los calzados adaptados, aquí ves los, ¿no? Las planillas que van adentro de los zapatos y se puede hacer codificaciones de zapatos y todo. Pero espero que todos, bueno, eso voy a dejar sobre las heridas mismas, pero quiero enfatizar realmente la prevención es muy importante, educar a la gente y que se chequean, eso es el pilar principal. A ver, no sé si hay preguntas, ¿fue claro?